está explicando es que el libro de Hebreos nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, haciendo referencia a las prácticas del pueblo de Israel y a las prácticas que el Antiguo Testamento tenía para que el pueblo fuera perdonado de sus pecados. Para que puedan entender, el sumo sacerdote de turno o un sumo sacerdote era el que preparaba un lugar delante de Dios para que los pecados del pueblo fueran perdonados. Eso lo hacían una vez al año. El sumo sacerdote de turno era el que presentaba o que preparaba el lugar en donde Dios iba a encontrarse con la gente y perdonar sus pecados. Ahora, tomando esas ilustraciones del Antiguo Testamento, la Biblia nos dice en Hebreo que Jesús, siendo nuestro sumo sacerdote, entonces Él era el que iba a presentar o a preparar un lugar para nosotros, para que nuestros pecados sean perdonados, pero esta vez, no una sola vez para siempre, sino que esta vez estos pecados iban a ser terminados, estos pecados iban a ser perdonados una vez para siempre, y Dios no se iba a acordar jamás de ellos. Miren, yo quiero que tú sepas, mi hermano y mi hermana, que me estás escuchando, Dios perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Eso lo hizo Dios por ti. Eso quiere decir que cuando Cristo murió en la cruz, perdonó todos tus pecados de ayer, perdonó todos tus pecados de hoy y perdonó todos tus pecados de mañana. Eso quiere decir que aunque somos gente que cometemos errores, esos pecados nos han sido perdonados por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso es que dice en Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, tenemos paz con Dios. Entonces, hermano que me estás escuchando, Jesús preparó un lugar para ti y preparó un lugar para mí, para que nuestros pecados nos sean perdonados. Por eso dice en Juan 14: y en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo te lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice en el otro texto bíblico, en el verso número 3: y si me fuere y os preparare lugar. Miren qué interesante. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré como a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también podáis estar. Fíjate, también por mi falta de conocimiento de la palabra del Señor, entendía o me explicaron por muchos años que eso significaba que Jesús iba a regresar nuevamente. En ningún momento estoy poniendo en tela de juicio el regreso, el retorno eminente del Señor Jesús. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando Él dijo en ese instante: voy pues a preparar lugar, y si me fuere os preparar lugar, vendré otra vez. Ustedes saben que cuando Él dijo vendré otra vez, Él cumplió esa promesa y vino. Miren, cuando Jesús murió y Jesús resucitó al tercer día, mucha gente habían pensado que el cadáver de Jesús se lo habían robado. Estaba todo el mundo alarmado y llorando, y da pena decirlo, pero ni aún los discípulos ni la gente que compartieron con Jesús creían que Jesús había resucitado. En sus mentes pensaban que el cadáver se lo habían robado. Y aunque Jesús llevó tiempo diciéndole: al tercer día me voy a levantar y voy a resucitar, la gente pensaba que Él hablaba de la resurrección postrera, o en el día del juicio, o un tiempo lejano. Pero Jesús estaba hablando de 3 días después. Lo que pasó es que estaba María llorando la desaparición de Jesús, del cuerpo de Jesús, y lloraba desconsoladamente, cuando de momento Jesús se le aparece y le dice: mujer, ¿por qué lloras? Y ella dice: es que se han llevado a mi maestro y no sé dónde lo han puesto. Qué interesante, cómo pensaba ella. Y entonces, esta era gente que caminaron con Jesús. Imagínense nosotros. Y Jesús le dijo, ella dijo: se llevaron a Jesús. Entonces ella le dice: si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste. Ella pensaba que Jesús era el que bregaba en el cementerio o algo, en la tumba, lo que fuera.
Y cuando ella se dio cuenta que era Jesús, pasó algo muy interesante. Ella se emocionó tanto que quiso acercarse a Jesús. Pero miren, cuando se fue a acercar a Jesús, Jesús le dijo: mujer, no me toques. Es interesante, a veces leemos esas escrituras bíblicas y las pasamos por alto, los detalles tan importantes, porque cuando le dice Jesús a la mujer: no me toque, porque aún no he ascendido a mi Padre, había un principio antiguo testamentario detrás de eso, y era que el sumo sacerdote, cuando iba a presentar los pecados del pueblo, cuando iba a hacer ese acto en donde se sacrificaba el animal y en donde él tomaba la sangre y hacía todos los ritos de rociar la sangre y todas esas cosas, pero cuando iba a presentar la sangre, que tenía que pasar por el lugar santísimo hasta llegar por el lugar santo hasta llegar al lugar santísimo, nadie podía venir en contacto con ese sumo sacerdote, porque el que viniera en contacto con ese sumo sacerdote hacía que ese sumo sacerdote fuera impuro o no estuviera completamente limpio. Y si ustedes se ponen a leer en el Antiguo Testamento las reglas por las cuales, o los ritos de purificación por las cuales tenía que pasar un sumo sacerdote antes de hacer este acto de perdón de pecado, entonces es el mismo principio. Jesús, siendo nuestro sumo sacerdote, él no quería, y él quería cumplir con todos los requisitos de la ley, lo que la ley exigía. Miren, Jesús vino a cumplir la ley, no la vino a violar, vino a cumplirla al pie de la letra. ¿Tú sabes por qué? Porque el único que la podía cumplir era él. Entonces, viene y le dice a la mujer: no me toque, porque aún no he ascendido a mi Padre, porque quería cumplir con los ritos ceremoniales del Antiguo Testamento. Los cumplió. Entonces dice: no he ascendido a mi Padre. Entonces, miren, Jesús fue el cordero, se sacrificó como un cordero sin mancha, perfecto, sin arruga. Él se presentó como cordero, se levantó como león y fue a presentar los pecados como sacerdote. Entonces, iba a ir, como dice en Juan: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Entonces miren lo que hizo: ascendió al cielo, presentó la sangre del sacrificio, de su propio sacrificio, hizo que Dios estuviera satisfecho con el sacrificio, perdona los pecados de la humanidad una vez y para siempre. Ya no los tapaba, ahora los quitó. Antes lo que hacía era que tapaba, cubría, ¿ok? Pero ahora lo que hizo fue que Cristo con su sacrificio los quitó. Por eso dice el libro de Hebreos, dice que con una sola ofrenda, una sola, hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda los hizo perfectos para siempre. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Estoy aquí.